Integrales trigonométricas. Vamos a resolver el siguiente ejercicio, en donde tenemos integral de x al cuadrado por dx sobre raíz de x al cuadrado menos 6. Lo primero que vamos a hacer aquí es realizar un cambio de variables, en donde tomaremos que u al cuadrado va a ser igual a x al cuadrado. Y entonces, por ende, u va a ser igual a x. Y du va a ser igual a dx. Ya. Entonces, también tomaremos la variable a, que sería la constante. Entonces diremos que a al cuadrado va a ser igual a 6. Entonces, a va a ser igual a raíz de 6. Con los datos que sacamos vamos a realizar el cambio de variables, lo cual nos quedaría la integral u al cuadrado nos dice que es igual a x al cuadrado. Entonces sería u al cuadrado respecto a dx es igual a du. Sobre la raíz de x al cuadrado nos dice que es u al cuadrado menos 6, que es igual a al cuadrado. Para esta parte vamos a realizar un cambio con identidades trigonométricas, lo cual nos quedaría de la siguiente manera. Realizaremos una sustitución trigonométrica. Entonces tomaremos que u entonces tomaremos que u va a ser igual a que multiplicará a la secante de z, y que du va a ser igual a que multiplicará a la secante de z, esto por la tangente de z respecto a dz. Entonces volvemos a sustituir nuestras variables en nuestra integral, lo cual nos quedaría de la siguiente manera. La integral u al cuadrado, que sería a elevado al cuadrado por la secante elevado al cuadrado de u, nos dice que es igual a por
A que multiplicaría a la secante de z por la tangente de z respecto a dz sobre u al cuadrado, que sería a por la secante de z, todo esto elevado al cuadrado, menos a al cuadrado. Entonces, para esta parte de denominador tenemos una fórmula que nos dice que esto es igual la raíz de a al cuadrado por la secante al cuadrado de z menos a al cuadrado. Esto va a ser igual a por la tangente de z. Entonces volvemos a reemplazar, lo cual nos quedaría a al cuadrado por la secante sobre a que multiplica la tangente de z. Entonces simplificamos valores tangente de z con a, lo cual nos quedaría a al cuadrado por la secante al cuadrado de z por la secante de z, esto respecto a dz. Aquí vamos a multiplicar estos dos ya que son iguales. Aquí tenemos exponente 2 y aquí exponente 1. Entonces sumamos los exponentes, lo cual nos daría secante al cubo. Entonces, lo que prosigue a hacer es realizar otro cambio de variables, en donde tendríamos que u va a ser igual a la secante de z. Mientras que du va a ser igual a la secante de z por la tangente de z, esto respecto a dz.
Entonces, aquí vamos a hacer una integración por partes, para lo cual utilizaremos la siguiente fórmula, que nos dice que la integral de u por dv es igual a u por v menos la integral de v por du. Entonces aplicamos esta fórmula en nuestra integral. Continuando con nuestro ejercicio, tenemos que nos salió integral de a al cuadrado por secante al cubo de z respecto a dz. Lo que vamos a hacer aquí es sacar la constante de la integral, lo cual nos quedaría a al cuadrado que multiplica, y lo que hacemos en la secante es abrirla en secante al cuadrado de z por secante con exponente 1 de z. Realizamos esto para poder obtener una integración por partes, lo cual nos daría que secante al cuadrado de z respecto a dz lo tomaremos como v, mientras que secante de z va a ser u. Entonces tendríamos que u va a ser igual a la secante de z, mientras que du va a ser igual a la secante de z por la tangente de z respecto a dz, y v, que sería igual a la secante al cuadrado de z respecto a dz. Aquí integramos a las dos partes, lo cual nos quedaría que v va a ser igual a la tangente de z. Entonces, para la integración por partes, recordemos que utilizamos la siguiente fórmula, que nos dice integral de u por dv. Esto va a ser igual a u por v menos la integral de v que multiplicaría a du. Reemplazamos los valores de nuestra integral, lo cual nos daría la constante. Por el momento no la vamos a utilizar, así que la dejaremos aquí por el momento. Entonces tendríamos que esto es igual a u, que es la secante de z, por v, que es la tangente de z, menos la integral de v, que sería que es la tangente de z, por du, que nos dice que es igual a la secante de z por la tangente de z respecto a dz.
Resolviendo nos quedaría secante de z por tangente de z menos, como tenemos dos tangentes de z, las multiplicamos, lo cual nos quedaría tangente al cuadrado de z por la secante de z respecto a dz. Entonces tendríamos menos. Para la tangente al cuadrado de z tenemos una identidad trigonométrica que nos dice que la tangente al cuadrado de z es igual a la secante al cuadrado de z menos 1 por la secante de z respecto de z. Lo que hacemos aquí es multiplicar distributivamente, lo cual nos quedaría que es igual secante al cubo de z menos la secante de z respecto a dz. Aquí, en esta parte aplicamos la propiedad que nos dice que la integral es distributiva para la suma. Entonces nos quedaría secante de z por la tangente de z menos la integral de la secante al cubo de z respecto a dz. Aquí tenemos que menos por menos nos da más. La integral de la secante de z respecto a dz. Aquí en esta parte igualamos con la integral de secante al cubo. Entonces, tenemos aquí estos dos factores iguales. Lo que hacemos es pasar al otro lado, lo cual nos quedaría como resultado 2 secantes al cubo de z, que esto sería igual a la secante de z por la tangente de z menos la integral de secante de z respecto a dz. Entonces, como dije anteriormente, este a al cuadrado no lo utilizamos, pero aquí ya lo vamos a utilizar. ¿En dónde? Nos quedaría de la siguiente manera. Este 2, como está multiplicando, pasa a dividir. Y por lo mismo, que sería secante de z por la tangente de z menos la integral de secante de z respecto a dz.
Entonces nuestro resultado nos quedaría. Integramos esta parte, lo cual nos quedaría logaritmo natural de seno de z más la tangente de z y más la constante de integración. Entonces, para poder entender mejor nuestro ejercicio, vamos a realizar un triángulo rectángulo. En donde ubicaremos que u al cuadrado menos a al cuadrado es el cateto opuesto, mientras que la hipotenusa va a ser u, el ángulo va a ser z y el cateto adyacente va a ser a. Entonces, realizaremos nuevamente otro cambio de variables, en donde tenemos que u va a ser igual a por la secante de z. Entonces, despejando secante de z, nos da igual que es a u sobre a. La tangente de z es igual a la raíz de u al cuadrado menos a al cuadrado sobre a. Entonces, lo siguiente que haremos es multiplicar distributivamente el a al cuadrado, lo cual nos quedaría a al cuadrado sobre 2 secante de z nos dice que es igual a u sobre a, que multiplica la tangente de z. Lo cual sería raíz de u al cuadrado menos a al cuadrado sobre a. Menos a al cuadrado sobre 2 que multiplicaría al logaritmo natural de secante de z, que nos dice que es igual a u sobre a más la tangente de z, que es raíz de u al cuadrado menos a al cuadrado sobre a. Entonces, aquí simplificamos, lo cual nos quedaría que esto es igual a sobre 2 por u que multiplica a la raíz de u al cuadrado menos a al cuadrado sobre a menos a al cuadrado sobre 2 que multiplica al logaritmo de u sobre a
más la raíz de u al cuadrado menos a al cuadrado sobre a. Entonces, de igual forma, simplificamos esta a con esta a, lo cual nos daría como resultado u, que multiplicaría a la raíz de u al cuadrado menos a al cuadrado, esto sobre 2, menos a al cuadrado sobre 2 por el logaritmo de u que multiplica, que divide a, más la raíz de u al cuadrado menos a al cuadrado, todo esto sobre a. Lo siguiente que vamos a hacer en nuestro ejercicio es volver a reemplazar la variable original en nuestro ejercicio. Recordemos que u al cuadrado es igual a x al cuadrado. U va a ser igual a x. A al cuadrado es igual a 6. A va a ser igual a raíz de 6. Entonces, nos quedaría que u es igual a x por la raíz de u al cuadrado, que es igual a x al cuadrado menos 6. Esto sobre 2 menos a al cuadrado, que es igual a 6 sobre 2 logaritmo de u, que es igual a x, sobre a, que es igual a 6, más la raíz, a es igual a raíz de 6, perdón. Entonces, u al cuadrado va a ser igual a x al cuadrado menos a al cuadrado, que es igual a 6. Esto sobre a, que es igual a raíz de 6. Más la constante de integración. Entonces, resolviendo nos quedaría x que multiplica a la raíz de x al cuadrado menos 6 sobre 2 menos la mitad 1, la mitad 3. 3 logaritmo. Aquí realizamos una suma homogénea, lo cual tenemos que copiar el denominador y sumar el numerador, lo cual nos quedaría x al cuadrado menos 6, más la constante de integración. Aquí vamos a aplicar una regla o propiedad de los logaritmos que nos dice que cuando tenemos una división sería una resta. Al momento de resolver 3 logaritmo de raíz de 6 nos da que es una constante. Entonces nuestro resultado sería x por la raíz de x al cuadrado menos 6 sobre 2 menos 3 logaritmo x más x al cuadrado menos 6 más la constante de integro. Aquí solo debemos poner una constante. Entonces nuestro resultado sería x que multiplica la raíz de x a la raíz x al cuadrado menos 6 sobre 2 menos 3 logaritmo que multiplica de x más raíz de x al cuadrado menos 6 más la constante de integración.